Bien, amados auditores, quiero invitarles a una reflexión de la palabra de Dios. Qué mejor hacerlo en este momento cuando estamos aquí en vivo en Radio Pentecostal Curicó vía online y hablarle un mensaje muy hermoso, amados hermanos. El título de esta palabra es Cuidado de un evangelio falso. Cuidado de un evangelio falso. Y voy a dar lectura ahí en el libro de Gálatas, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Versículo del 6 al 8 en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Y le doy lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabra de Dios, amados hermanos, que he leído en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, Reina Valera 1960. Fíjese, amados auditores de Radio Pentecostal Curicó, que algunos han abandonado el Evangelio de Cristo. Algunos han abandonado el Evangelio de Cristo. Hay sectores evangélicos que han llegado a proponer que la doctrina de la conversión a Cristo no implica ninguna clase de compromiso. Y muchos cristianos hoy piensan, amados hermanos, que no debe haber un compromiso con el Señor. Y viven un evangelio a medias, viven un evangelio que están tratando de llevarlo o que están disimulando ser verdaderos evangélicos. No hay ninguna clase de compromiso para seguir a Cristo. Recuerdo los primeros apóstoles que llamó Jesús. Uno era Simón Pedro. Simón estaba a la orilla del mar junto a Juan. Más adelante estaba Jacob. Y Jesús pasó por aquel lugar y le dijo: sígueme, sígueme. Solamente bastó esta palabra, amados hermanos, para que los discípulos, los apóstoles, dejaran aquellas redes, dejaran aquellas barcas y siguieran a Cristo Jesús. Bastó solamente esta palabra que llegó a lo más profundo de su corazón para poder seguir al Maestro, seguir a Cristo Jesús. Fíjese que aquellos que mantienen este punto de vista, que no tienen ninguna clase de compromiso con el Señor, ni menos con la iglesia, aquellos que manifiesten este punto de vista enseñan que la Biblia promete salvación para todo aquel que cree en los hechos de Cristo y presupone a la vida eterna. Para muchos de ellos no es necesario el arrepentimiento de los pecados, ni tampoco un cambio de vida, ni mucho menos la dedicación de sus vidas al servicio del Señor. Estas cosas, amados, equivalen a obras humanas que corrompen la gracia y que no tienen nada que ver con la fe. Para aquellos que piensan así, tenemos la palabra de Cristo, tenemos las palabras de Cristo.
Lo que pasa, amados hermanos, que el problema con un falso evangelio ya existía en tiempos de Pablo y continúa hasta nuestros días, lamentablemente. Hay un error serio en muchos púlpitos, libros y otra forma de enseñanza de la Biblia. Muchos están enseñando a un falso, aleluya, a un falso evangelio, o lamentablemente u otro evangelio que muchas veces, aleluya, están enseñando. Como se menciona en este versículo que he leído, amados, anterior, Pablo va a enseñar que este diferente evangelio es una perversión del verdadero evangelio. Y en vez de traer la paz, traer consigo una preocupación de la mente. Fíjese, amados, que el diablo es un maestro de la manipulación. A la vez es imitador. Es imitador. Una de las técnicas que él ha usado siempre, amados hermanos, Satanás ha usado una de las técnicas con tremendo efecto durante los siglos, es de imitar, ofrecer una versión falsificada, de hecho que es bastante cercana para ser creíble, pero bastante lejos de la verdad para dañar realmente a la persona que lo cree. Hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que ver, tenemos que discernir y tenemos que escudriñar algún tipo de libros que a lo mejor están apareciendo y que a lo mejor no están de acuerdo a la doctrina y enseñanza del Señor Jesús. Por lo tanto, yo le invito, amados hermanos, para que usted analice, estudie y vea. Lo que importante es estar atento a aquellos libros que a lo mejor muchas veces parecen buenos, a veces parecen una buena doctrina, a veces parecen una buena enseñanza, pero su contenido, amados hermanos, es para desviar, es para traer confusión a los hermanos. El diablo es un maestro de la manipulación. A la vez es un imitador muy bueno. Una de las tácticas que él ha usado con tremendo efecto durante los siglos, amados hermanos, es de imitar. Ofrecer una versión falsificada de ellos que es bastante cercana para ser creíble. Hay muchos libros que le hablan de Dios, le hablan muy bien de la creación, le hablan muy bien a lo mejor de la magnificencia de Dios, pero cuidado que a veces por ahí hay algunos temitas por ahí que lo están desviando y lo están dejando con su fe más o menos quebrantada. Estos son algunos de los puntos que representan un falso evangelio, amados hermanos. Cuidado con aquellas sectas y religiones e iglesias que practican y que representan un falso evangelio. ¿Cómo podemos conocer un falso evangelio? Cuando se predica, cuando se habla y cuando se practica un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin Cristo. Cuando también a la vez el perdón sin arrepentimiento. Muchos a lo mejor le pueden hablar de perdón, pero muchas veces no tocan la parte más importante, que el ser humano, el hombre, tiene que arrepentirse para ser salvo. Para tener el perdón de sus pecados, tiene que arrepentirse.
Muchos otros también predican una salvación sin regeneración, sin tener un cambio de vida interior o sin experimentar una nueva vida en Cristo. Otros representan a un falso evangelio cuando presentan el cielo sin infierno. Solamente hay cielo, pero no nos acordamos que hay dos opciones, amados hermanos, para el ser humano: el cielo o el infierno. Estamos hablando frente a estos 4 temas que están representando a un falso evangelio. Falsos evangelios enseñan también las obras como requisito para la salvación. Un falso evangelio es aquel que le está diciendo: haz buenas obras y vas a alcanzar salvación. Por ejemplo, le puedo nombrar algunos. Los mormonismos que están por todo el mundo, amados hermanos. El catolicismo, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana y todos los demás requieren que obras tienen que ser hechas antes de, que a través de las obras podemos ser salvos. Estas sectas enseñan, amados hermanos, que a través de las obras podemos ser salvos, que la salvación puede ocurrir así mediante obras. El verdadero evangelio, amados hermanos, dice que las obras son el resultado de la salvación, no un requisito para la salvación. Muchos pueden entonces preguntar: ¿qué es el evangelio? Vamos a echar un vistacito así rápido a lo que dice las Escrituras, amados hermanos. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que es para usted, amado auditor, el evangelio? Además os declaro, dice, hermanos, el evangelio que os es predicado, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, aleluya, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está escrito allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Fíjese, amados hermanos, que este pasaje que he leído, los hechos históricos básicos del evangelio, son la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. La muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto está escrito allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Quiero decirle, amados hermanos, que hay un verdadero evangelio en el cristianismo. Hay un solo evangelio, pero hay muchos falsos evangelios. Las buenas nuevas, las noticias buenas, amados hermanos, como significa evangelio, gratas nuevas o buenas noticias. Las buenas noticias de Dios es siempre acerca de su Cristo, su persona, su obra, pero su obra es de eternidad a eternidad. Y Él es a la vez el hombre Dios poderoso y perfecto. Por lo tanto, con Pablo podemos decir: yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Romanos 1,
16. Podemos decir, amados hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Y este Evangelio, porque es de poder, amados hermanos, el que está transformando hoy, aún sigue transformando vida. ¿Quién fue que cambió mi vida? ¿Quién fue que cambió su vida? Solamente fue el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es poder de Dios, amados hermanos. El Evangelio es el Evangelio eterno. Se centra en Él como el único que hizo el cielo y la tierra. Aleluya. Es también el Evangelio del reino. Se centra también en Él como el próximo Rey de reyes y Señor de señores. Es el maravilloso Evangelio de la gracia de Dios y el Evangelio de vuestra salvación. Por lo tanto, también es el verdadero, el Evangelio de la paz, aleluya, reconciliando al hombre con Dios. Qué hermoso está. Porque Cristo es Dios. Este Evangelio de Jesucristo es seguramente el único y verdadero Evangelio de Dios. Este es el Evangelio a que hemos sido comisionados por Cristo para predicar a toda criatura. A toda criatura. Marcos 16, versículos 15. Y por lo que no necesitamos ningún otro evangelio. Y ya que es en efecto el glorioso evangelio de Dios bendito, nunca debemos desear otro evangelio, amados hermanos. El evangelio verdadero nos da todo lo que necesitamos para cada día y la eternidad. Yo necesito, usted necesita llenarse de este evangelio de Dios. Pero debo también tener la responsabilidad en este momento de darle algunas advertencias acerca de predicar y enseñar otro evangelio y otro Jesús. Como nos dice bien claro aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 8. La Biblia, la palabra de Dios, nos advierte con frecuencia sobre los peligros de predicar un evangelio que no sea el evangelio bíblico, como fue dado por Jesucristo y sus discípulos. Todas las advertencias de las Escrituras son muy fuertes. Considere las palabras de Pablo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, dice, les predica otro evangelio diferente que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Anatema será llamado, maldito, amados hermanos, el que aparece con otro evangelio, con otra creencia, aunque baje un ángel del cielo incluso a predicar otro evangelio, no lo creáis. Sea llamado anatema, maldición. Pablo también reprendió a los corintios muy bien por permitir que esto ocurra. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4 lo dice. Qué bueno el apóstol Pablo, amados hermanos, que es tan directo para predicar la palabra. Así que alguien que afirma ser un predicador, un maestro o un ministro del evangelio debe ser muy cuidado. Debe ser muy cuidadoso
ya que debe predicar solamente la verdad de la Biblia.